Sí. La Biblia Exaltada presentada por ecomunionbiblica.com. Eh, ecomunionbiblica.com es un ministerio cristiano en línea que enseña fielmente a partir de la Biblia, utilizando el método bíblico de comparar escrituras con escrituras para llegar a la verdad. Te invitamos a visitar nuestra página web en ecomunionbiblica.com, donde encontrarás cientos de horas de estudio. Puedes escribirnos a info@apacienta.com o visita nuestro canal de YouTube. Ah, Bienvenidos a Comunión Bíblica Electrónica, declarando la revelación del justo juicio de Dios alrededor del mundo. Visite nuestro sitio web para escuchar nuestro radio en línea en español a toda hora y todos los días de la semana. La dirección de nuestro sitio web es www.ecomunionbiblica.com. Si desea más información, escríbanos a info@apacienta.com o envíenos una carta a Comunión Bíblica Electrónica P.O. Box 1393 Sharon Hill y se deletrea SHARONHILL, Pensilvania 19079, Estados Unidos de Norteamérica. Ahora es el momento de dar la bienvenida a nuestro panel de dos personas y comenzar nuestra transmisión en directo del programa La Biblia Exaltada. Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro programa. Yo soy su anfitrión, Salvador Diego, y hoy buscamos las respuestas de la Biblia a varios temas en los que la Biblia tiene la última palabra en el asunto. Nos acompañan hoy nuestros queridos panelistas, el señor Eddie Ramos y Gabriel Quispetelao. Bienvenidos de nuevo. Oyentes de radio y a quien nos vemos por Zoom, YouTube y otras plataformas. La discusión de hoy es armonizar todas las conclusiones bíblicas en contra a no ser necesario armonizar todas las conclusiones bíblicas. Bienvenidos de nuevo, amigos. Únete a nosotros en directo online a través de www.ecomunionbiblica.com o en una retransmisión en el radio, en la estación de España. Atenderemos sus llamadas a la media hora. Este es un programa en el que queremos escuchar acerca de usted. El número a llamar es el 888-969-9883. Es el 888-969-9883. Vas a pulsar la estrella 9 para entrar en la cola y luego recibirás una invitación para que te conectes del silencio pulsando estrella 6. Una vez más, estrella 9 para entrar en la cola y luego pulsarás estrella 6 para desactivar el silencio. Este es un programa de radio de media hora y para que puedas entrar y preguntar tu pregunta. Te pedimos que te mantengas en el tema según la conversación que tengamos. Si hay una progresión o cambio natural en el tema, puedes hablar sobre ese tema. Una vez más, el tema es armonizar todas las conclusiones bíblicas frente a no ser necesario armonizar todas las conclusiones bíblicas. Empezamos con usted, señor Eddie. Gracias, Salvador. Bueno, este tema para mí es muy interesante porque últimamente este tema, o entendiendo este tema, determina qué tipo de conclusión vamos a obtener de la Biblia para desarrollar cada doctrina que tenemos. Y yo me acuerdo hablando con una persona sobre la importancia de tener armonía bíblica, pero esta persona me miraba como que si yo estaba confundido, y me dijo que la palabra armonía no se encuentra en la Biblia. Entonces yo le contesté que aunque la palabra armonía no se encuentra en la Biblia, eso no significa que la Biblia no lo enseña como una verdad. Por ejemplo, le pregunté si él creía que Dios es soberano y me respondió que por supuesto que sí. Entonces yo le dije que Am, yo estaba de acuerdo con él, pero la Biblia no tiene la palabra soberano en la palabra de Dios. Y eso significa que la palabra soberano es una palabra que nosotros usamos para describir una verdad que vemos en las Escrituras. Y la misma palabra, no importa si la misma palabra soberano no se encuentra en la Biblia. Y eso es lo mismo con la palabra armonía. Ahora, déjenme decir para aquellos que estén en el chat, quizás van a citar unas escrituras que conocen, que tiene la palabra soberano en el versículo. Por ejemplo, Hechos 4:24 de la versión 1960. Déjenme leerlo bien rápido.
Ahí dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Ah, pero ninguna traducción, entendemos, es inspirada por Dios. Y los traductores añadieron cualquier palabra que a ellos le parecían ser fiel. Pero en el texto original, y eso es a lo que yo me refiero, el hebreo y el griego, no encontramos ninguna palabra que se traduce como soberano. Por eso es que la versión 1909 traduce el mismo versículo, pero lo traduce más fiel. Déjeme leerlo bien rápido. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Entonces, note que la palabra soberano no fue incluido porque en el 1909 entienden que no estaba en el texto original. Pero tal como la palabra armonía, entendemos que Dios sí es soberano, aunque la palabra no se encuentre en la palabra de Dios. Y lo entendemos porque la Biblia lo enseña como ser verdad. Entonces, ¿cómo es que desarrollamos la doctrina de armonía? Bueno, comenzamos con leyendo 2 Corintios capítulo 13, versículo 1. Y ahí dice, esta tercera vez voy a vosotros. En la boca de dos o tres testigos consistirá todo negocio. Bueno, la palabra negocio aquí fue mal traducido porque esta es la palabra palabra. Y la mejor traducción de este versículo es, en la boca de dos o tres testigos se establecerá toda palabra. Y esto Pablo lo está citando de la ley del Antiguo Testamento. Y ahí lo encontramos en Deuteronomio capítulo 17, versículo 6, donde dice, por dicho de dos testigos o tres testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho o por la palabra de un solo testigo. Entonces, note aquí que Dios específicamente dice que la condenación viene por la palabra, no de un solo testigo, sino por la palabra de dos o tres testigos. Y esto nos hace entender que espiritualmente eso está hablando de Dios mismo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los testigos de la palabra de Dios. Y eso lo leemos en 1 Juan capítulo 5, versículos 7 a 8, donde dice, porque tres son los que dan testimonio. Y esta palabra testimonio es la palabra testigo, porque tres son los que dan testimonio o que son testigos en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio. Otra vez, esto es la palabra testigo. Y tres son los que dan testimonio o que son testigos en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Entonces, eso significa que porque toda la Biblia fue dada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, que toda la Biblia tiene que estar en un solo acuerdo. Y la palabra armonía describe el estando en un solo acuerdo. Eso significa que cuando leemos alguna parte de la Biblia y llegamos a una conclusión o desarrollamos una doctrina, que esa conclusión o doctrina tiene que estar de acuerdo con todo lo que la Biblia tiene que decir sobre ese mismo tema. Eso es lo que queremos decir en este programa cuando hablamos sobre la armonía. Y aquí se lo paso a Gabriel. Gracias, Eddie. Estaba pensando una escritura en Apocalipsis 1:5. Menciona a nuestro Señor Jesucristo, el testigo fiel. Y eso es aplicable también eh, al Espíritu Santo y al Padre, ¿verdad? Porque lo que es verdad para uno es también para la, eh, para la deidad. Cuando hablamos de la deidad debemos ser cuidadosos porque, bueno, no siempre llegamos a entender enteramente toda la naturaleza de Dios, pero en nuestra limitada capacidad y según comprendemos, compartimos estas cosas. Eh, También estaba pensando en la escritura vamos a leerlo,
porque nos menciona cómo fue escrito en las escrituras, pero menciona un detalle muy importante. Eh, es un pasaje muy conocido, pero lo vamos a leer, ah, ya que estamos, lo vamos a leer desde 19, verso 20 y 21. Es segunda de Pedro 1, 19 adelante. Dice, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Entonces acá yo haría una pregunta muy válida. Todos los santos, los diferentes santos por medio de las cuales el Espíritu Santo habló, ¿hablaron de manera unánime, armonizada o en un lugar dijeron una cosa? Por ejemplo, el Espíritu Santo dijo una cosa diferente de un mismo tema lo que encontramos escrito en el libro de Isaías, o lo que encontramos escrito en Jeremías sobre el mismo asunto dice diferente o está en armonía. Lo que vemos es que todos armonizan, ¿verdad? Cuando tomamos un tema, analizamos un tema y repasamos lo que el Espíritu Santo habló por medio de estos profetas santos, hombres de Dios, entonces vemos y notamos que todos armonizan. Y así ha sido escrito la Biblia entera. Es por eso que cuando las personas que se dicen ateas y bueno, a ellos les gusta mencionar las aparentes contradicciones que tiene la Biblia, no hay tal contradicción, sino que todo es una armonía perfecta en la Biblia. Entonces, me pareció interesante notar que los santos, lo que el Espíritu Santo habló a través de los santos hombres de Dios, es unánime y armonizada. Ujú. Muy bien, me gustaría recordarles a todos los que nos escuchan en España que el número a llamar es el 888-969-9883. Es el 988 a 888-969-9883. Vamos a abrir los micrófonos en un ratito más para escucharlos y saber cuál es su pregunta. Yo para quizá poner mi granito de arena con lo que dijo el señor Eddie y Gabriel, estuve buscando la palabra también a armonizar en la palabra de Dios, no la encontré, pero la que encontré fue Strong's G4859, que la encontramos en Primera de Corintios 7:15, y vamos ahí, Primera de Corintios 7:15, y dice, pero si el fiel se aparta, apártese, que no es el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, semejante caso, antes a paz nos llamó Dios. Esta es esa, a ver, Primera de Corintios 7:15. Ah, es G4859, que tiene que ver con de acuerdo. Quizá tengo la escritura equivocada, pero vamos de nuevo. Esa es la Oh, no, raíz de la es palabra. 1 Corintios 7:5. 7:5. Sí. Oh, perdón. Gracias, señor Edith. No os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Y esa es nuestra palabra, de acuerdo, que la raíz es armonios o sinfoneo, donde conseguimos nuestra palabra sinfonía, Ujú, este, mutuo consentimiento para ocuparos en la oración y volver a juntaros el uno en uno, porque no os tiente Satanás a causa de vuestra continencia. Y ujú, la palabra la ramificación de esa palabra, pues la encontramos que es
a G a 4856, que es la palabra sinfoneo. Y la encontramos en Lucas 5:36. Lucas 5:36. Y les decía también una parábola: nadie mete remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el nuevo rompe y al viejo no conviene remiendo nuevo. No conviene, esa palabra no conviene, es nuestra palabra a G4856, que es sinfoneo. Y la encontramos también en Hechos 5:9. Hechos 5:9. No, 15:15, perdón. Sí la tenemos en 5:9, pero la que quiero llegar es a Hechos 15:15. Hechos 15:15. Mm, Yo creo que voy a empezar un poquito antes para conseguir el contexto, pero de cómo armoniza el Todopoderoso, concuerda su propia palabra. Voy a empezar quizá en versículo 5. No es demasiado, yo creo que antes. Ah, Vamos a empezar en versículo 13. Dice: y después que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Esta palabra en 15:15, que es concuerdan, esa es nuestra palabra sinfoneo, G ah, 4856, que concuerdan. Ujú, Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y restauraré la habitación de David que estaba caída, y repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Conocidas son a Dios de los siglos todas sus obras. Y la encontramos también en, ahora sí, Hechos 5:9. Y Pedro le dijo: ¿por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? Esta es nuestra palabra: concertasteis, es sinfoneo, G4856. Pedro le dijo: ¿por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? He aquí en la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán. ujú. También otro ejemplo sería Mateo 5:25. Concíliate con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en prisión. Concíliate, esa sería la manera en que la tradujeron en la Reina Valera 1909, que, como lo explicó el señor Eddy, no son unas traducciones perfectas, pero es lo mejorcito que tenemos en el español. Sí, básicamente dice que estéte de acuerdo con tu Ujú, adversario. correcto. Ujú. Y si pudiera uno más, por favor, en Marcos 14:59. Marcos 14:59. Ese sería otro ejemplo. Mas ni aun así se concertaba el testimonio de ellos. Esta palabra concertaba es sinfoneo, G4856, que es nuestra palabra, este, lo más cercano a armonizar. Y con eso se lo No, paso, señores. ese pasaje también es un pasaje muy importante para entender, porque nos enseña que cuando miramos el testimonio de la palabra de Dios, como Gabriel dijo, que siempre, aunque vino de varias diferentes gentes por cientos y cientos de años de escritura, concuerdan, están de acuerdo, y encontramos armonía entre las palabras. Ahora, sí encontramos
ah, contradicciones aparentes, pero Dios escribió la palabra de Dios así o de esa manera a propósito, para ver quién va a solamente a mirar cierto pasaje y no todos los pasajes, para que esté de acuerdo con algo que ellos creen, o quieran que sea verdad. O si van a ser fiel y van a comparar toda la Biblia con lo que ellos creen ser verdad. Entonces, aquí, el testimonio, en versículo 59 dice más, ni aún así se concertaba el testimonio de ellos. Esto está diciendo que el testimonio de estos testigos era testimonio propio, era de ellos, nada más, y por eso no estaba de acuerdo uno con el otro. Entonces Dios nos está enseñando la diferencia entre el testigo de la palabra de Dios, que es verdad y es la única verdad, y el testigo del ser humano. La palabra del ser humano nunca va a estar de acuerdo con la otra palabra del ser humano. Siempre van a estar ah, ah, oponiéndose porque somos mentirosos. Nosotros, por naturaleza, somos mentirosos, y lo que yo quiero que sea verdad no va a ser lo que la próxima persona quiere que sea verdad. Pero cuando la palabra de Dios habla y fue escrita solamente ah, por Dios, en forma del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero la Biblia nos enseña y nos asegura que, aunque fue escrito por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son uno y que concuerdan en uno. Entonces hay una sola verdad cada vez que leemos la Biblia, que tenemos que buscar en cualquier doctrina que vamos a desarrollar. Gabriel, ¿algo que quiera agregar a ello? Sí, lo vamos a leer. Sigo pensando porque eh, mencionamos y siempre las ideas surgen. Yo lo mencioné al principio, pero lo vamos a leer por si alguien, este, alguna escucha ahí lo quiere apuntar. Eh, recordemos que ya lo dijo Eddie, la Biblia entera es el testimonio de Dios y es un testimonio verdadero. Y, y por eso aquí la escritura en Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, y la escritura sigue, ¿verdad? Pero Ujú. menciona a Jesucristo como el testigo fiel. En contraste a eso, como dijo Eddie, el testimonio de los hombres es mentiroso, ¿verdad? Y, y en esto sobrarían los ejemplos. Por ejemplo, eh, cuando escuchamos el testimonio de Dios mm, acerca de cómo este mundo vino a la existencia, bueno, dice que el Señor lo creó y eso es fiel y verdadero. Ahora, los hombres tienen su testimonio, ¿verdad? De cómo vino esta creación. Dice, bueno, vino de la evolución y, bueno, de una materia eterna y explotó. Entonces, es un ejemplo sencillo que quiero mencionar, pero bueno, entonces es algo mm, serio. Este, cuando, cuando tenemos que estudiar un tema, estudiar un tema, o sea, sabemos que el Señor es testigo fiel, entonces cuando nosotros como estudiantes de la Biblia eh, estudiamos un tema y tenemos la tarea también de compartirlo, eh, debemos tomarlo de manera muy seria y tomar toda la información de la Biblia, no importa que sean 100, porque cuando uno ingresa una palabra a una concordancia, como es la herramienta de Strong, concordancia exhaustiva de Strong, entonces cuando uno introduce una palabra aparecen, no sé, un ejemplo, 50 escrituras o hasta 100 escrituras que contienen esa palabra, entonces hay que tomarse un versículo por versículo, analizar y bueno, analizar todas esas escrituras y bueno, y derivar a una conclusión. Y no solo eso, que la conclusión a la que derivemos no contradiga el resto de la Biblia, porque cuando desarrollamos una doctrina o un tema, eso a su vez está asociada
como ¿cuál sería la palabra? Está unida a su vez con otras doctrinas. Por ejemplo, muchas personas, por no tomar en cuenta de armonizar todo, toman un versículo a la ligera que parece enseñar la idea del libre albedrío. Entonces, ellos concluyen, bueno, la Biblia enseña el libre albedrío, se quedan con eso. Ahora eso lleva a otras cosas, deriva a otras cosas, a otro error. Por ejemplo, cuando ellos asumen que la Biblia enseña el libre albedrío, entonces ellos, por ejemplo, durante la era de la iglesia, durante el día de la salvación, eh, l- las personas que tomaron la idea del libre albedrío, derivaron a prácticas antibíblicas como, bueno, el camino de la salvación es tan sencilla que uno tiene que pasar al frente, al altar, o simplemente levantar la mano, repetir la oración del pecador, etcétera, etcétera. Todo, todo porque empezó con la idea de que el hombre tiene el libre albedrío, ¿verdad? Entonces eso es un ejemplo que quería mencionar. Y así también con otros temas, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de armonizar todo en la escritura eh, para que para que nuestra conclusión sea verdadera y no tenga eh, contradicciones. Es un trabajo muy laborioso, lleva mucho tiempo, sería, y por otra cosa, y por otra parte, digo, por otra parte, Dios no escribió la Biblia de una manera fácil, sencilla. Hubiera sido fácil para el hombre, ¿verdad? Pero quería Dios que nosotros nos tomemos el tiempo, nos sentemos, tomando el tiempo suficiente para estudiar, escudriñar. Y si no hubiera sido fácil para Dios, para evitar todo eso, para que sea sencillo, para que no queden dudas, escribir todo clarito, entonces, bueno, Dios no lo quiso así para sus propósitos, ¿verdad? Entonces, también, como dice una escritura, Dios escribió la escritura en parábolas, eso esconde la verdad y confunde a muchos, y lo hizo a propósito para cegar a muchas personas y bueno, solamente para dar entendimiento a aquellos que Dios abre sus ojos y les da su misericordia, no porque uno sea sabio, sino simplemente porque Dios lo diseñó así. Y bueno, si Dios lo diseñó así, ¿quiénes somos nosotros para decir, oh, lo hiciste mal o tenía que ser diferente? Dios lo hizo así y decimos simplemente amén. Amén. Bien dicho, Sí, Gabriel, gracias por eso. Señor Eddie, tenemos una llamada, ¿la podemos tomar, por favor? sí. Osvaldo, por favor, adelante con su pregunta. Sí, la lectura que Gabriel estaba buscando es Ezequiel 36, del 24 al 26. Ezequiel Gracias, señor Osvaldo. 36. ¿Qué versículo, Osvaldo? Del 24 al 26. La lectura que estaba buscando que está en el 25. Ah, y esparciré sobre Dice, vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esa. Esa es la que estaba buscando. Aquí Gabriel estaba, no sabía dónde estaba. Pero si usted coge el texto completo del 24 hasta el 26, se entiende mejor. Ah, alguien que lo desee leer o si no, No, léalo sí, usted. adelante, señor y, Eddie. y dice, versículo 25 dice, y esparceré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundancias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardaréis mis derechos y los pongáis por obra. Entonces, este pasaje nos enseña, si notamos, quién está haciendo toda la obra de salvación. Entonces, este pasaje habla directamente contra la idea del libre albedrío, porque aquí vemos que es Dios que está haciendo toda la obra, desde el principio hasta el fin en su programa de salvación para cada elegido. Ah,
Pero Gabriel, tú dijiste algo interesante en el principio, que comparando a lo que Dios dijo, que de la verdad de la palabra de Dios, cuando dice que Él creó el mundo, entonces los sabios del mundo tienen su propio testigo y que dice que el mundo fue creado por una explosión. Bueno, y eso es un buen ejemplo porque hay otros científicos que son también testigos propios y ellos tienen otra opinión de cómo el mundo vino a ser, de evolución. Otros tienen su propio entendimiento de cuántos años el mundo tiene y eso tampoco está de acuerdo con los otros científicos que tienen otra conclusión. Entonces ahí es un ejemplo perfecto donde la Biblia nos enseña que el testigo de la palabra de Dios sí está de acuerdo como una sola verdad, pero los testigos del mundo con sus conclusiones naturales no están de acuerdo. Y eso, esa verdad lo podemos ver en casi todas las cosas donde el mundo trata de poner su propia sabiduría sobre la palabra de Dios. Muy bien dicho, señor Eddie. ¿Algo más que quiere agregar a eso, Osvaldo? No, nada más, gracias. Solamente quería dar el verso, porque a veces es bueno saber el verso, dónde están las cosas. Muchas gracias. Gracias por llamar y compartir. Quisiera recordarles que el número de llamar es el 888-969-9883. Es el 888-969-9883. Quisiéramos saber cuál es su postura en este tema. Am, yo quisiera ofrecer Primera de Juan 5:8. Creo que a Gabriel ya la leyó, pero vale la pena leerla de nuevo. Primera de Juan 5:8. No lo leí, Dice, Salvador, así que adelante. gracias. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu y el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Esta palabra concuerdan es en nuestra palabra sinfoneo, que es G4856. Este, pues tiene que ver con que la Biblia a su propio diccionario, es su propio, todo armoniza, todo, comparando escritura con escritura, un poquito aquí, un poquito allá, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. En Revelación 17:17, 17:17, buscamos esa palabra de nuevo, dice, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plugó y el ponerse de acuerdo a dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Y esta palabra de acuerdo es nuestra palabra Sinfonía o G4856, que tiene que ver con armonizar, con encontrar todo lo que dice la palabra de Dios acerca de un tema para saber qué es lo que nos está diciendo Dios. De otra manera no encontramos esa armonía, no encontramos lo que nos está enseñando el Todopoderoso. Sí, y la importancia de la armonía se descubre ah, en las doctrinas, que por ejemplo las doctrinas de las iglesias. Y se ve, ah, por ejemplo, todas las denominaciones que existen porque no están de acuerdo unos con los otros. Entonces, los pentecostales creen que la Biblia enseña que uno puede perder la salvación, pero quizás los metodistas creen con la misma Biblia que la salvación no se puede perder, pero ambos no pueden ser correctos. Solamente puede ser una sola verdad. Entonces, eso es el problema y el propósito del tema de hoy, para que entiendan lo que sucede cuando no toman el tiempo de buscar y escudriñar por armonía completa en la Biblia. Si solamente queremos encontrar ciertos pasajes que están de acuerdo con lo que yo quiera que sea verdad, entonces Dios te los provee. Pero en la persona que está dispuesto de tomar todo lo que la Biblia dice y después de escudriñar todo lo que tiene que tener con el tema, entonces va a llegar solamente a una sola conclusión. Esa conclusión va a ser la verdad. Buen punto, señor Eddie. Gabriel.
Salvador, si me permitís mencionar algo. Eh, Voy a dar gracias porque la escritura que recordó el hermano Osvaldo da para comentar algo más. Mm, Decía en Ezequiel, la escritura, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios, y sigue el versículo. Recuerdo que hay quienes toman esta escritura y otros de los evangelios y han concluido que el lavamiento en agua física, lo que se conoce como el bautismo en agua, quita los pecados y esas personas siguen con esa enseñanza, con sus creencias y lo defienden. Y sabemos que eso no pasa el escrutinio del resto de la Biblia. Eh, Solo quería mencionar eso, porque estamos hablando justamente del tema de armonizar todo. Y entonces, cuando se llega a una enseñanza como esa, como mencioné, que el agua física quita o lava los pecados, sabemos que no se ha tomado en cuenta todas las otras escrituras para verificar si eso es correcto o no. Eddie, si querés mencionar algo más, no sé. Sí, disculpe, estaba leyendo unas cuantas preguntas aquí en el chat. Am, pero sí, la armonía tiene, eso es todo de lo que el Hijo de Dios busca en la palabra de Dios. Eso es nuestro guía, eso es nuestra aseguranza, que estamos en el camino correcto. Entonces, cuando nosotros vamos a decir que nosotros leemos unos cuantos pasajes de la Biblia y llegamos a una conclusión bíblica, a una doctrina, y creemos que esa doctrina es verdad. Y entonces, cuando seguimos estudiando la Biblia, si encontramos pasajes que están de acuerdo con lo que entendemos, entonces la Biblia nos está enseñando que estamos en el camino correcto. Pero si encontramos pasajes de la Biblia que contradice lo que estamos creyendo o pensamos ser correcto, entonces la Biblia nos está diciendo que estamos en el camino incorrecto y tenemos que hacer corrección. Entonces no es nuestro deber solamente buscar pasajes que nos agradan a nosotros o pasajes que concuerdan con lo que nosotros queremos ser verdad, sino tenemos que ser fiel a la palabra de Dios y buscar todo lo que la palabra de Dios tiene que decir. Y entonces hacer la pregunta, ¿cómo todo esto acabe como una sola verdad? Y entonces así es que desarrollamos doctrina verdadera. Bien dicho, señor Eddie. A todos los que nos escuchan en el radio, y en todo el mundo, el número a llamar es el 888-969-9883. Es el 888-969-9883. Quisiéramos escuchar su postura en este tema. Este, Sin duda, un tema bastante importante porque todas son pruebas. Estamos viviendo en el día del juicio y gente escucha estas cosas y simplemente a lo mejor lo escuchan por primera vez, pero se llega al punto en el que simple y sencillamente la doctrina, la Biblia es la que está juzgando en este día del juicio y va a discernir entre los borreguitos y los corderitos, a los borreguitos y los cabritos, perdón, los creyentes verdaderos, los creyentes no verdaderos, el trigo y la cizaña, y así, la palabra es la que divide, es la que está juzgando hoy día, es mi Señor y mi Dios Jesús. Creo que dice Juan, en Juan, 1:1, vamos a ver, Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces, el Señor Jesús, a Él le ha sido dado el traer el justo juicio de Dios en este día del juicio y es la palabra de Dios, la Biblia, la que ha sido exaltada en este día del juicio para traer ese juicio. ¿Algo que quiera agregar a eso, señor Eddie? Sí, disculpe, también estaba buscando una respuesta para la pregunta que estaba aquí en el chat.
Venga, algo interesante. Sí, aquí el señor parece musulmán Mm, y tiene unas escrituras que está tratando de agregarlas para hablar, me imagino, del profeta de ellos. Pero me gustaría leer, por ejemplo, ah, Isaías 42, que está citando. ah, Versículo 1. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y dará juicio a las gentes. Entonces ahí sigue hablando sobre esta persona. Por supuesto, nosotros entendemos que esto está hablando de Jesucristo, pero los musulmanes siempre buscan un pasaje que traten de, puedan aplicarlo a su profeta. Y esto es un buen ejemplo del tema de lo que estamos hablando hoy, porque alguien puede hacer exactamente eso, puede buscar en la palabra de Dios por cualquier pasaje o dos pasajes o tres pasajes y pueden tratar de aplicarlo a la persona o a la religión de ellos y sin entender que la importancia de armonía. Entonces, cuando entendemos podemos ver la importancia de armonía, entonces entendemos que esto no puede estar hablando de nadie más que Jesucristo. Por ejemplo, si vamos al libro de Lucas, capítulo 4, y a Cristo toma el libro de Isaías en el versículo 17, y ahí él comienza a leer. Y dice, y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para perdonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, le dio al ministro, y sentándose, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decir, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Entonces Cristo estaba leyendo del libro de Isaías, el libro que acabamos de citar, para enseñarnos que el libro de Isaías está hablando de la venida de Cristo, no de la venida de otra persona en otra religión, como la gente quiere aplicar. Esto es la importancia de armonía, esto es la importancia ah, de querer tomar todo lo que la Biblia enseña y aplicarlo para entender la verdad de la palabra de Dios, no la verdad que nosotros queremos imponer en la palabra de Dios. wow. Ah, eh, Hoy sí que sin palabras esto muy bien dicho. O sea, qué ejemplo tan bueno de cómo debe ser encontrar todo lo que dice la palabra de Dios acerca de un tema, no quererse no solamente un testigo, sino dos o tres, como dice la palabra de Dios. Este, ah, Gabriel, ¿algo quiera agregar a ello? Sí, es un buen ejemplo, bueno, el que comentó, no, el que dio Eddie en respuesta a esta persona musulmana. Yo lo último que escuché me parece que es de una persona que es rabino o judío. Entonces estaba escuchando que la escritura de Isaías 53, que todos sabemos que es una profecía de que hablaba de la primera venida del Mesías. Entonces decía esta persona, yo creo que era un rabino, decía, no, esa escritura de Isaías 53 no se aplica al Mesías porque en la Biblia decía, ¿no? Esta persona. En la Biblia la frase mi siervo siempre se refiere a la nación de Israel. Entonces yo me puse a pensar, claro, dice eso porque
justamente para negar que el Mesías ya vino. Entonces uno puede darse cuenta cómo la gente trata de buscar, siempre hay escrituras que se ajuste a ellos y cuando parece ajustarse a sus ideas, bueno, dicen, oh, aquí está la base que tengo, entonces tengo una justificación bíblica para, no sé, hacer todo tipo de declaraciones. Me pareció muy interesante aprender las cosas que las personas pueden hacer tomando una escritura. Sí, a esa Sí, persona que hizo ese comentario, si quiere expandir un poquito más, el número a llamar es el 888-969-9883. Es el 888-969-9883. Quisiéramos saber cuál es su postura. Puede ir a ecomunionbiblica.com y solo apretar el botón de Zoom y entrar directamente al chat. O también nos escuchan en la radio. A todos los que nos escuchan, este es el número a llamar, por favor. Llámenos y díganos cuál es su postura. Este. Yo quisiera traer Mateo 18-19. Bueno, voy a empezar en versículo 18. Dice: De cierto os digo que todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se convinieran en la tierra de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Y en versículo 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se convinieren, esa es la palabra G4856, sinfoneo, que tiene que ver con armonización, con todo lo que dice la palabra de Dios. Y yo sé que este es un tema demasiado serio, señor Eddie, pero dice otra vez, os digo que si dos de vosotros se convinieren en la tierra de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, todos y cada uno de nosotros debemos venir de acuerdo que mm, queremos que el Señor traiga a toda la gran multitud sea manifiesta. ¿Qué les parece, muchachos? sí, ¿verdad? Sí, no, y eso es otro buen ejemplo de tomar un pasaje fuera del contexto de la Biblia. Y mucha gente, cuando hablan del contexto, casi siempre se enfocan en el contexto del libro o de donde que están leyendo, del libro de Mateo, del libro de Romanos, ah, de qué se trata ese contexto. Y si tú le tratas de llevar a un libro del Antiguo Testamento, cuando están leyendo el Nuevo Testamento, para ellos se confunden porque tú estás saliendo del contexto inmediato y para ir a otro contexto del Antiguo Testamento o viceversa. Pero el contexto últimamente es un solo contexto y es el contexto de la Biblia entera. Entonces no has entendido el contexto hasta que lo compruebes con el contexto de la Biblia. Eso es lo que estamos diciendo. Por ejemplo, si podemos citar Juan 3:16, por tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿qué la gente saca de ese versículo? Bueno, que Dios ama a todos del mundo, porque ahí lo dice. Entonces, cuando llegan a un pasaje como en Romanos 9:13, que dice, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí, entonces no ven el problema, no ven la contradicción. De una manera u otra piensan que Dios también amó a Esaú, porque Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Pero eso es el problema. El problema es que Dios siempre nos da escrituras que nos van a contradecir directamente para ver, ahora qué vas a hacer con esta escritura. ¿Lo vas a ignorar? Porque para ti suena mejor que Dios ame a todos, o lo vas a armonizar para que entiendas lo que yo quiero decir cuando digo que de tal manera amé yo al mundo. Por ejemplo, Salmos 5:5 también es otro pasaje que nos ayuda y contradice la idea de que Dios ama a todos en el mundo. Ah, Salmos 5:5 dice, no estarán los insensatos delante de tus ojos. Aborreces a todos los que obran iniquidad. Entonces la gente lee en este versículo y porque en su mente ya están seguros que Dios ama a todos, dicen, bueno, no, no, Dios no aborrece a ellos, Él aborrece a sus pecados, los pecados de ellos.
pero no, eso no es lo que dice. Aborreces a todos los que obran iniquidad. Está hablando de la gente. Entonces, siempre Dios nos obliga a tratar de entender qué quiere decir Dios en lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso es el propósito de buscar armonía en la Biblia, para entender qué quiere Dios decir con amar a cierta persona y qué quiere Dios decir con aborrecer a cierta persona. El amor de Dios está empatado con la expiación de Dios. Tiene todo que ver con la expiación de Dios. Entonces, el aborrecimiento de Dios a otros tiene que ver con el hecho que Dios no pagó por sus pecados. Y esto es el derecho de Dios como juez justo y como Dios soberano de hacer como le parezca con la humanidad. Dios nunca estaba obligado de amar a todo el mundo o de pagar por los pecados de todo el mundo. Entonces, y Dios escogió, la Biblia nos enseña, a aquellos por quien Él pagó sus pecados y de tal manera los amó, pero los que eran culpables de sus pecados desde el principio, ah, y sus pecados no fueron pagos, entonces Dios usa el lenguaje que fueron aborrecidos. Y eso así entendemos y así llegamos a una armonía bíblica. Muy bien, que yo quisiera decir algo, pero por favor adelante, Gabriel, si quiere agregar a ello. Sí, vamos a tener que leer justamente, digamos, Eddie, de manera didáctica, cuando mencionó Juan 3:16, también mencionó otra escritura, después fue a los Salmos. Lo que está haciendo, es como, lo que está haciendo es comparar escritura a escritura, y es un principio que Dios lo ha dejado escrito en 1 Corintios 2, ah, verso 13 adelante, dice así: lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrinas del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No estoy seguro si es una traducción correcta acá en el español, pero yo creo que en el original dice como comparando escritura con escritura. Eddie, si lo podés ampliar, te agradezco. No, sí, dice lo espiritual con lo espiritual, pero nosotros entendemos lo que quiere decir, porque en Romanos 7:14, Dios también nos dice, porque lo que hago, perdón, ah, pero sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Entonces, ¿qué es la ley? La ley de Dios es la palabra de Dios. Y aquí nos dice que la palabra de Dios es espiritual. Entonces, cuando usted leyó 1 Corintios 2, Dios nos está enseñando que tenemos que comparar o acomodar lo espiritual a lo espiritual, o podemos entender, tenemos que acomodar la palabra de Dios con la palabra de Dios para llegar a una sola verdad. Es de esa manera que el Espíritu de Dios nos enseña doctrina. Muy bien dicho. Sí, también se me vino a la mente Juan 3:16, como es uno de los versículos más usados y no armonizan todo para llegar a lo que está enseñando el Todopoderoso. Sin duda, muy buen ejemplo, como lo dijo Gabriel, señor Eddie. A todos los que nos escuchan, el número de llamar es el 888-969-9883. Es el 888-969-9883. Quisiéramos escuchar de usted. Este, y pues para continuar con el mismo tema, hoy sí que yo quisiera ir a Mateo 20, empezando en versículo 2, un ejemplo más ah, de esa palabra que, claro, nuestra traducción en el español no es la mejor, pero es lo mejorcito y a lo mejor el Señor le quiere comentar en ello. Dice en Mateo 20, versículo 2, y habiéndose concertado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Esa palabra concertado es la palabra am, que en el inglés es agree o de acuerdo, que Ujú. es sinfoneo, G4856. Y luego en 2013
la encontramos de nuevo. Y él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no te concertaste conmigo por un denario. Y esa palabra concertaste es la palabra de acuerdo, sinfoneo, G4856, señor Eddie. Sí, este pasaje también es un buen pasaje, pero Dios nos enseña que cuando miramos esta palabra que tiene que ver con un acuerdo, ah, sabe, explica que la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios, cuando enseña algo que es verdad, Ah, entonces nosotros queremos buscar entre toda la palabra de Dios por el acuerdo. Ah, y cuando lo encontramos, no hay contradicción, no hay problema. Entonces, cuando alguien nos pregunte, bueno, este pasaje aquí parece contradecirte o este pasaje parece contradecirte. Entonces, eso es bueno cuando alguien dice eso, porque nosotros podemos tomarlo y armonizarlo o ver cómo armoniza con lo que creemos. O puede ser que alguien encuentre un pasaje que nos contradice directamente y tenemos que corregirnos. Entonces, ambos pueden ser verdad, pero ah, ¿es la palabra de Dios quien está haciendo la corrección o es la palabra de Dios quien está haciendo el acuerdo para enseñarnos que tenemos que ir de un lado o del otro? O si tenemos que quedarnos en el entendimiento que tenemos o si tenemos que cambiar nuestro entendimiento para obtener la corrección. Y eso en el tiempo del fin nosotros lo hicimos mucho, porque durante la era de la iglesia, nosotros creíamos muchas doctrinas que ahora entendemos que no son verdad, pero la palabra de Dios nunca cambió. Las palabras de Dios siempre quedaron lo mismo. Lo que cambió fue el entendimiento del Hijo de Dios. En el tiempo del fin sabemos que Dios abrió el entendimiento del Hijo de Dios para poder entender cosas que Dios ha mantenido sellado hasta el tiempo del fin. Y cuando Dios abrió nuestro entendimiento, encontramos contradicciones que nunca hemos visto antes. Y entonces teníamos que hacer una pregunta. Bueno, por tantos años nosotros creíamos tal y tal cosa, pero ahora podemos ver que la Biblia nos está contradiciendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos con lo que creíamos por cientos de años o vamos a humillarnos y aceptar la corrección de la palabra de Dios? Bueno, los que eran cristianos solamente profesos, pero no verdaderamente, se quedaron con las doctrinas que les fueron dadas. Pero el Hijo verdadero de Dios no puede hacer eso. El Hijo verdadero de Dios siempre, y esto es por la gracia de Dios, siempre tiene que humillarse y siempre se ha humillado delante de la palabra de Dios y siempre ha aceptado la corrección, no importa lo que todos de las iglesias piensen. Por ejemplo, la doctrina del infierno. Nosotros siempre hemos creído que el infierno era un lugar donde el pecador va a sufrir conscientemente por eternidad. Pero ahora entendemos que eso era incorrecto. Entendemos que la doctrina correcta es una doctrina de aniquilación, donde el pecador cuando muere ya deja de existir. La doctrina de la cruz. Nosotros pensábamos que Cristo vino para pagar por pecados en la cruz del Calvario. Y eso es una doctrina muy fundamental para el cristianismo. Pero venimos a entender que el pago del pecado no tomó lugar en la cruz, tomó lugar desde la fundación del mundo. Y cuando miramos a la expiación en el tiempo de la cruz, ahora, porque Dios abrió nuestro entendimiento, podemos ver muchas contradicciones con esa doctrina en la Biblia que no pudimos ver antes. Y eso es muy importante porque esos son pruebas de parte de Dios para aquellos que confesan decir que son hijos de Dios. Pero ahora, qué vas a hacer cuando Dios abre el entendimiento de su palabra? ¿Lo vas a aceptar y hacer corrección o vas a rechazar la palabra de Dios? Y Cristo nos advirtió que si rechazamos la palabra de Dios, Él nos rechazará a nosotros. Wow, sin duda. Wow, creo que Gabriel al principio
narrativa dijo acerca de que no es escritura, es de interpretación privada, como lo dice en Pedro. Y claro, tenemos a segunda de Timoteo capítulo 3 empezando versículo 16. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Solo quería compartir eso, Gabriel. Adelante. Gracias, Salvador. Estaba pensando, tenemos que mencionar en e-Bible Fellowship o comunión bíblica electrónica, eh, cuando compartimos las enseñanzas, estamos circunscriptos o limitados solamente a la Biblia. Ahora, hay otras religiones que tienen sus libros agregados o sus confesiones. Obviamente, cuando si se da una oportunidad de compartir con ellos o de discusión en el sentido de compartir, o sea, las escrituras y una conversación buena. Obviamente no vamos a estar de acuerdo porque ellos tienen otra autoridad aparte de la Biblia. Eh, Ejemplos sobran. Por ejemplo, si nosotros tenemos un encuentro con una persona católica romana, ellos tienen su Biblia, también tienen las declaraciones o no sé exactamente cómo se llaman, pero creo que son las declaraciones que hace el Papa y bueno, se cree que tiene un nivel de infalibilidad y a lo largo de la historia existieron cientos de papas y diferentes papas en sus declaraciones se han contradicho, entonces obviamente se fueron contradictorias sus declaraciones porque eran testimonio del hombre. Hace un rato al principio hemos mencionado que el testimonio de la Biblia es fiel, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que aclarar y mencionar que en Bible Fellowship o Comunión Bíblica Electrónica nosotros estamos circunscriptos o limitados solamente a la Biblia, no a otra autoridad. Entonces, otras personas que dicen creer en el Señor, tienen a la Biblia y aparte tienen sus libros agregados. Obviamente no vamos a concordar porque ellos tienen una información aparte extra agregado y también están las queridas personas que también vienen con sus sueños y visiones. En un programa pasado hemos abordado este tema. Si hoy en día Dios estaba comunicándose con el ser humano, dando información a través de sueños y visiones, sabemos que eso ya no es. Fue en un tiempo cuando Dios estaba escribiendo la Biblia, sí, Dios habló de esa manera a los hombres, pero hoy ya no. Entonces tenemos que recordar que estamos en el tema de armonizar todas las conclusiones bíblicas versus no hay necesidad de armonizar. Es importante mencionar que la información que estamos tomando o el testimonio que estamos tomando para derivar una doctrina es solamente la Biblia, no otra fuente de autoridad, no sueños y visiones, no las declaraciones del Papa ya recordé cómo se llama lo que dice el Papa, las encíclicas, le dicen encíclicas del Papa o esa terminología no recuerdo, pero tiene sus dogmas ellos muy aparte de la Biblia, entonces, y se toma al mismo nivel que la Biblia, entonces son agregados que, entonces, por eso las diferentes personas y grupos religiosos tienen sus creencias particulares, es por eso que cuando nos escuchan a nosotros hablar de la Biblia, entonces al oído de ellos podemos sonar, o sea, parecerles muy extraño o muy diferente porque nosotros estamos tomando solamente la información de la Biblia y siendo cuidadosos en comparar escritura a escritura como leímos en el libro de Corintios y armonizarlo y también recordar que Dios en la Biblia lo escribió en parábolas, lo dice en una parte en los evangelios, pero muchos podemos pensar, son solamente esas partes que dicen que el Señor habló en parábolas, son parábolas, el resto, por ejemplo, escrituras en el Antiguo Testamento son parábolas o no. Sabemos que son parábolas, aunque no lo dice, pero por ejemplo, muchas doctrinas erróneas se han desarrollado porque se han tomado las escrituras literales
Por ejemplo, hace un rato el hermano Osvaldo nos compartió el libro de Ezequiel, que hablaba de que el Señor iba a derramar agua limpia sobre las personas y que serían limpios. Muchas personas han tomado ese lenguaje de manera literal y han llegado a la conclusión de que es el agua física, el bautismo que limpia los pecados. Entonces hacemos una pregunta, este, mm, si el agua del bautismo es lo que limpia el pecado, o, ¿Qué pasó con el ladrón de la cruz? ajá, eso o otros santos del Antiguo Testamento, o un ejemplo más práctico sería cuando en el final de los tiempos Dios abrió nuestro entendimiento, el entendimiento a los suyos del fin de la era de la iglesia. Muchas personas cuando nos escuchan que nosotros no somos parte de ninguna iglesia institucional, ellos nos quedan mirando y pensando y quizás se preguntan, oh, esta persona está apartada de la Biblia porque la Biblia enseña que hay que ser parte de una iglesia para ser salvo. O sea, durante la era de la iglesia, yo creo que un gran número de personas, no sé si conscientemente o inconscientemente, pero llegaron a pensar que ser parte de una iglesia institucional era garantía de salvación. Si ser parte de una iglesia institucional, o sea, era garantía de salvación, nos hacemos una pregunta. No leemos en ningún lugar en el Antiguo Testamento que Abraham o Noé fueran parte de ninguna iglesia institucional. La única institución que había en ese tiempo era la familia. Entonces eso pasa porque no se armoniza, no se toma en cuenta toda la información de la Biblia. Entonces, en este momento no estamos abordando todo el tema de lo que es la hermenéutica bíblica, o sea, cómo estudiar la Biblia, porque eso nos llevaría un montón de tiempo, porque son diferentes temas dentro de lo que es la hermenéutica bíblica, pero estamos discutiendo el tema de armonizar todas nuestras conclusiones bíblicas versus no hay necesidad de armonizar. Sí, yo estaba hablando hace tiempo con un amigo y sobre la autoridad de la palabra de Dios y básicamente yo le expliqué lo mismo que tú dijiste, que nosotros solamente tenemos la Biblia como nuestra autoridad. Y él añadió y dijo, bueno, también tienes que tener el credo de los apóstoles como autoridad. Y yo dije, no, si no está de acuerdo con la Biblia, entonces no. Solamente la Biblia es la única autoridad inspirada por Dios, nada más. Y él responde y me dijo, bueno, si no crees en el credo de los apóstoles, entonces no eres cristiano y no puedes ser salvo. Entonces, mucha gente siempre tienen que tomar algo más que la palabra de Dios para darle un tipo de autoridad. Y eso viola directamente Apocalipsis 22:18 que nos advierte contra añadiendo la palabra de Dios. Y no solo eso, pero en 1 Corintios capítulo 14, versículo 32, Dios dice, y los espíritus de los que profetizaren, sujétense a los profetas. Ah, o puede decir que el espíritu de los que profetizan están sujetos a los profetas. Entonces, cada persona que declara la palabra de Dios es un profeta, es alguien que profetiza. Y la Biblia nos enseña que lo que alguien declara como verdad está sujeto a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la única autoridad. Entonces, cuando alguien viene y dice, no, esto también, el credo de los apóstoles es una autoridad de la iglesia cristiana. No, bueno, tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios está de acuerdo, o si el credo está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, entonces de todas maneras es la palabra de Dios que tiene la autoridad. ¿Ok? Entonces no hay libros que vinieron después de la Biblia que pueden declarar que es verdaderamente que tienen la autoridad o la misma autoridad de la palabra de Dios, porque no lo tienen. Y eso es lo que entendemos cuando la Biblia nos enseña que todo lo que el ser humano declara sobre la palabra de Dios, si tratan de añadir a la palabra de Dios, la Biblia no lo permite.
Mr. Eddie, ¿qué pasa cuando viene gente diciendo que, que son apóstoles hoy día, que van a ser más apóstoles? ¿Qué tiene que decir la palabra de Dios acerca de apóstoles hoy día cuando dicen, no, pues el apóstol o este, ah, hay unos que se llaman apóstoles entre ellos. ¿Qué tiene que decir la palabra de Dios Sí, acerca de se apóstoles hoy dan día? ese título sobre ellos mismos. Entonces, la palabra apóstol en la Biblia se define como aquel que es mandado. Por ejemplo, vamos a leer en el Juan 13:16. Ahí dice, de cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor a que su señor, ni el apóstol es mayor al que le envió. En inglés, aquí dice, ni el que fue enviado es mayor al que le envió. Entonces, eso es lo que la palabra apóstol significa. La palabra apóstol, de otras palabras, es como se pronuncia la palabra griega, pero significa el que es mandado. Pero entonces, en las iglesias, durante la era de las iglesias, muchos fueron autoproclamados diciendo, Dios me mandó, yo soy mandado por Dios. Y sabemos que Dios no los mandó, ah, porque la Biblia siempre nos ha enseñado cómo podemos entender quién es un profeta falso, o un apóstol falso, o un cristiano falso. Es por lo que sale de su boca. Por lo que sale de su boca viene de su corazón. Y así podemos entender la condición espiritual de esa persona. Entonces, cada persona que se declara ser apóstol o profeta, profeta también significa declarar la palabra de Dios. Entonces, sí, todos técnicamente son profetas, pero hay falsos profetas y hay profetas verdaderos. Todos los hijos de Dios que están predicando la verdad de la palabra de Dios son profetas verdaderos. Y todos aquellos que predican la palabra de Dios incorrectamente son profetas, pero son profetas falsos. Muchas gracias por eso. Yo creo que llegamos a la marca de nuestro tiempo. ¿Hay algo más que quieran agregar, caballeros, antes de que pida al señor Osvaldo Coello que venga a deleitarnos con una alabanza? Solamente quiero apoyar a todos los que están escuchando que tomen su doctrina, lo que ustedes creen que es verdad, que lo tomen y honestamente miren en la palabra de Dios para preguntar. He considerado todo lo que la Biblia tiene que decir sobre lo que yo creo ser verdad. Y si la respuesta es no, entonces tenemos que humillarnos y tomar todo lo que la palabra de Dios tiene que decir en cuenta. Pero muchas veces solamente vamos a hacer eso si Dios nos mueve dentro de nosotros para tener el deseo de hacer eso. Es bastante humilde como el Señor ha enseñado tanto de su palabra en estos últimos días, cosas que siempre ha estado en la palabra de Dios, pero este, no fue su propósito enseñárnoslas hasta hoy, yo creo. Ujú. Y palabras como la doctrina de que no más salvación después del 21 de mayo del 2011, que son enseñanzas que son fuertísimas, pero que el Hijo de Dios va, como dice usted, señor Edia, a indagar, ser un Berean y ir a buscar en la palabra de Dios a ver si así son. O como lo mencionó la doctrina de que el pago de los pecados fue en la fundación del mundo, no en la cruz, o inhalación, no hay un lugar de tormento eterno como lo creíamos antes, sino la tumba es el infierno, es el final de esa persona, y muchas más que son doctrinas bastante fuertes, pero un hijo de Dios verdadero va a ir a buscarlas en la palabra de Dios a ver si lo que le dicen a uno
es Ujú. verdad. ¿Algo que quiera agregar a ello, Gabriel? No, para las personas que ahora con la tecnología de IA, si no hablan inglés, se pueden unirse al programa de preguntas y respuestas. Bueno, aquí en mi horario de Argentina creo que comienza a las 5:30 de la tarde. No sé qué hora sería en Estados Unidos, Salvador. 3:30, si no estoy equivocado, señor Eddie. Sí, 3:30. Sí, después, Correcto. bueno, se pueden unir y hacer su pregunta, ¿verdad? Porque la tecnología creo que ayuda a hacer su pregunta y el anfitrión que responde las preguntas, señor McCann, Chris McCann, creo que puede responder eh, a las Sí. preguntas. Sí, es bastante alentador. Tuvimos un par de preguntas en el lenguaje chino hace un par de días. Eso fue muy alentador de escuchar que el Señor ha levantado una tecnología como esta en la que ha hecho posible algo que nunca fue posible anteriormente. A mí, ni siquiera Family Radio con tantas estaciones de radio ni con su alcance nunca pudo hacer algo parecido. Y Bible Fellowship, o ecomunionbiblica.com, una tan pequeño, y está haciendo el Señor grandes cosas con ello. ¿No Ujú. es así, señor Eddie? Sí, la tecnología siempre proviene de Dios y nosotros tenemos el deber ah, y la tarea de utilizarlo para el propósito del Evangelio. Cómo el mundo lo utiliza, eso es cosa del mundo, Ujú. pero nosotros tenemos la responsabilidad de usarlo fielmente para que podamos alcanzar hasta donde Dios quiera que nosotros podamos alcanzar. El potencial es infinito para hacer el bien con herramientas que nos ha proporcionado el Señor. Sabía que no íbamos a ser muy inteligentes en estos últimos días, por eso dijo, les voy a dar unas ayudas para que puedan alcanzar un poquito más. Vamos a invitar al señor Oswaldo a que entre y si es posible, nos deleite con una alabanza. Este, Señor Oswaldo, Dios bendiga, buenas tardes. Igualmente, buenas tardes a todos. Ok, entonces yo voy a compartir la letra de un himno que se llama, am, perdón, Dulce Hora de Corazón, de oración, perdón, Dulce Hora de Oración. Ok, voy a oprimir el share button. Ok, y por favor me puede avisar si pueden ver la letra. Bastante bien. Ok, muy bien. Ok, y si por favor, señor Eddie, puede hacer una oración antes que Sí. cantamos. Señor, le damos gracias por este día, por darnos el privilegio de unirnos aquí, todos de su propio hogar, pero juntos aquí en el Internet. Y le damos gracias por la tecnología que nos provee para poder alcanzar hasta el fin del mundo la gente que tú quieres que encuentre este mensaje. Y le pedimos que bendiga el oír de su palabra y que bendiga, que todo sea fiel que declaramos aquí en este programa. Le pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Ok, entonces otra vez, este es Dulce Hora de Oración. Dulce hora de oración, dulce hora de oración, que me llama desde un mundo de cuidado y me invita al trono de mi Padre a saber todos mis deseos y deseos. En épocas de angustia y dolor, mi alma a menudo ha encontrado alivio y a menudo escapaba de la trampa del tentador. Por tu regreso, dulce hora de oración.
Dulce hora de oración, dulce hora de oración, tú alas llevará mi petición. Aquel cuya verdad y fidelidad involucra al alma que espera para bendecir. Y aquel me ordena buscar su rostro, cree en su palabra y confía en su gracia. Pondré sobre él todas mis preocupaciones y esperarte, dulce hora de oración. Dulce hora de oración, dulce hora de oración. Las alegrías que siento, la dicha que comparto de aquellos cuyos espíritus ansiosos arden con fuertes deseos de tu regreso. Con eso me apresura al lugar donde Dios mi Salvador muestra su rostro. Y con gusto tomo mi puesto allí y vila contigo, dulce hora de oración. Dulce hora de oración, dulce hora de oración, que comparta tu consuelo. Hasta desde la elevada altura del monte Pisca, veo mi casa y cojo mi vuelo. Esta túnica de carne la dejaré caer y la levantaré para apoderarse el premio eterno y gritar mientras atraviesa el aire. Adiós, adiós, dulce hora de oración. Amén. Hermoso. Amén. Amén. Gracias por eso, Señor. Solo me resta agradecerles a todos los que nos escuchan y estuvieron con nosotros el día de hoy. Fue un programa maravilloso, fue una bendición y un placer entrar en sus casas y que estuvieran con nosotros el día de hoy. Feliz resto del Día del Señor y que solo me resta decirles que visiten nuestro sitio web para escuchar nuestro radio en línea en español a toda hora y todos los días de la semana. La dirección de nuestro sitio web es www.ecomunionbiblica.com. Si desea más información, escríbanos a info@apacienta.com o envíenos una carta a Comunión Bíblica Electrónica P.O. Box 1393 Sharon Hill y se deletrea SHARONHILL, Pensilvania 19079, Estados Unidos de Norteamérica. Que el Señor los bendiga de acuerdo a su perfecta voluntad y hasta la próxima semana, si Dios quiere, nos da vida. Gracias a Adiós. todos. Hasta luego. Buen fin de semana. Sir Carl, you there? Hi. All right. Thanks, Hi. Salvador. Thank you, Carl. We got it ready whenever you're ready for it. Okay. You mean the program's We're done. concluded? Yes, we're done. Yes. Okay, thank you. Sorry about that. Excuse my French.